La mañana amaneció con un sutil resplandor, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por los ventanales del café más exquisito de la ciudad. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el delicado aroma de las flores recién colocadas sobre las mesas de mármol. Clara estaba allí, como siempre, con su delantal impecablemente blanco y una sonrisa amable que reconfortaba hasta los corazones más fríos. Sus ojos brillaban con la dulzura de un alma que, a pesar de las dificultades, encontraba belleza en la sencillez de cada día. El café, lugar de encuentro de la élite de la ciudad, vibraba con murmullos aparados y risas contenidas. El tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones creaban una peculiar sinfonía, que Clara conocía de memoria. Mientras equilibraba con destreza una bandeja repleta de capuchinos preparados con maestría, sintió la fresca textura del mármol bajo sus dedos, en contraste con el calor que emanaba de las tazas. A pesar de su apariencia serena, Clara llevaba un peso invisible, una responsabilidad que se extendía más allá de las puertas de aquel café. Sus pensamientos varaban hacia la pequeña casa donde su madre la esperaba, preocupada por las facturas que se acumulaban como una tormenta silenciosa. ¿Cambiará todo esto algún día?, se preguntaba Clara, mientras atendía a un grupo de ejecutivos en animadas conversaciones de negocios. Sofía, clienta habitual, observaba a Clara con curiosidad mezclada con una punzada de envidia. ¿Cómo puede alguien parecer tan contenta con tan poco?, pensó Sofía, ajustándose sus costosas gafas de sol. Clara, ajena a las miradas, continuó con su rutina, con el corazón reconfortado por un sentimiento de gratitud por tener un trabajo que, aunque modesto, le permitía mantener a su familia. Roberto, el dueño del café, era un hombre de negocios astuto pero justo. Vio en Clara un potencial que ella misma desconocía. No es como las demás, reflexionó, mientras la observaba atender a un cliente particularmente exigente con una paciencia inquebrantable. Había algo en Clara, una luz interior que iluminaba la habitación, pero ella parecía incapaz de percibirla. Al dar media mañana, un nuevo cliente entró en el café. Su traje a medida y su aire de confianza despertaron la curiosidad de los presentes. Clara, siempre atenta, se acercó con su habitual amabilidad. Al acercarse, sintió un escalofrío, como si una inoportuna premonición estuviera a punto de materializarse. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con voz dulce y cordial. El hombre levantó la vista del teléfono y fijó su mirada en Clara con una intensidad que la hizo estremecer. «Sí, me gustaría un café, ¿y su nombre?», respondió, con un tono denso y un interés que trascendía la mera cortesía. Clara, sorprendida, dudó un momento antes de responder, con el rostro ligeramente sonrojado. «Soy Clara», dijo, intentando mantener la compostura. Esta interacción aparentemente trivial despertó la curiosidad en Clara. ¿Quién era este hombre y por qué su presencia latía tan desbocadamente? Mientras se alejaba para preparar café, Clara no pudo evitar sentirse intrigada, como si este encuentro fuera el preludio de algo grande e inesperado. Y así, con el aroma del café frotando en el aire, una nueva página comenzó a abrirse en la vida de Clara, prometiendo giros inesperados que jamás se había atrevido a imaginar. La mañana seguía su curso natural en la cafetería, con una cacofonía de sonidos familiares llenando el aire. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones en voz baja, el suave siseo de las máquinas de café expreso. Clara, aún con el ligero rubor en las mejillas tras su intrigante encuentro con el desconocido de mirada enigmática, intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos se dispersaron como hojas al viento. ¿Qué había visto él en ella que había despertado tanta curiosidad? Esta pregunta resonaba en su mente, haciéndole difícil ignorar la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Sin embargo, este presagio de novedad se vio rápidamente eclipsado por la imponente presencia de Fernando. Entró en el café con su séquito habitual, irradiando la arrogante confianza de alguien acostumbrado a tener el mundo a sus pies. El aire a su alrededor parecía vibrar con una autoridad incuestionable, algo que Clara siempre había encontrado fascinante e intimidante a la vez. Era uno de los herederos más célebres de la ciudad, conocido por su fortuna y un temperamento que oscilaba entre lo carismático y lo cruel. Ese día, Fernando estaba de mal humor. Sus ojos, normalmente brillantes y calculadores, estaban oscuros, reflejando una irritación contenida que parecía estar a punto de desbordarse. La reunión de negocios ya había comenzado cuando Clara, cada vez más nerviosa, se acercó a servir el café.
Mientras se movía entre las mesas, sentía las miradas evaluadoras de los presentes clavadas en su espalda, como si cada paso fuera una transgresión pendiente de corrección. Fernando, enfrascado en una acalorada discusión sobre inversiones, lanzó una mirada impaciente a Clara mientras ésta se acercaba. La recorrió con la mirada de arriba abajo, y algo en su interior, quizá el deseo de distraerse de su frustración contenida, lo impulsó a hablar sin reservas. «Clara, deberías esforzarte más por estar presentable, sobre todo en un sitio como este», dijo con la voz cargada de veneno, cada palabra un golpe calculado. «¿O quieres que pensemos que este café no merece nuestra presencia?» La sala se sumió en un silencio sepulcral, y los murmullos cesaron abruptamente mientras todos contenían la respiración, temiendo lo que sucedería a continuación en ese momento embarazoso. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, un calor que le subía por el cuerpo, tiñendo sus mejillas de escarlata. El nudo en la garganta casi la ahoga, pero se obligó a mantenerse firme, aunque sus ojos delataban la humillación que la consumía. «Le pido disculpas si no estoy a la altura, señor», murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero en su interior, el dolor se mezclaba con una ira creciente. ¿Quién era él para juzgarla? Para degradarla tan cruel y públicamente. La injusticia del momento desató una tormenta de emociones, y por un instante, casi soltó una respuesta mordaz que le quemó la lengua. Pero permaneció en silencio, consciente de que cualquier respuesta solo avivaría la ira del poderoso hombre. Fernando, al observar su reacción, sintió una satisfacción perversa, como un depredador que hubiera probado con éxito los límites de su presa. Pero en ese momento de triunfo, no se percató del sutil cambio en la atmósfera del café, no se dio cuenta de que alguien más influyente que él estaba a punto de intervenir en defensa de Clara. Este alguien, cuyo interés Clara había despertado tan inesperadamente, estaba a punto de hacerse notar, y el impacto de sus palabras revertiría drásticamente la humillación. Y así, en esa atmósfera tensa, Clara se dio cuenta de que quizá no estaba tan sola como imaginaba, y una débil pero creciente esperanza floreció en su pecho. Esperó, aún insegura, el siguiente giro que el destino le deparaba, uno que cambiaría el curso de su vida para siempre. Clara caminaba por las calles brumosas de la ciudad, con las farolas reflejándose en los charcos formados por la lluvia reciente. Cada paso parecía resonar con el peso de lo que acababa de suceder, y en su mente resonaban las crueles palabras que le habían lanzado como dardos venenosos. Las voces burlonas aún le martilleaban los oídos, y se sentía como si se ahogara en un mar de humillación. Sus ojos, aunque secos, ardían por la tensión contenida, y su respiración era entrecortada, como si cada respiración fuera una batalla. Al llegar a casa, el silencio la envolvió como una manta pesada. La pequeña sala, normalmente su refugio, ahora se sentía apretada y sofocante, reflejando su estado interior. Clara dejó caer su bolso al suelo con un suspiro de exasperación, con los hombros hundidos bajo el peso invisible de la vergüenza. Se acercó al espejo de la sala, donde su reflejo la miró con una expresión que mezclaba vulnerabilidad con un toque de determinación. «¿Soy así?», se preguntó, estudiando cada línea de su rostro, intentando identificar a la mujer fuerte que siempre había creído ser. Alejándose del espejo, Clara se sentó en el desgastado sillón que tantas veces la había acogido en momentos de tristeza. Sintió la suave tela bajo sus manos, una textura familiar que la conectaba con tantos recuerdos del pasado. En ese instante, un torbellino de emociones la invadió, una lucha interna entre la autocompasión y la desesperada necesidad de cambio. «No puedo dejar que definan quién soy», murmuró para sí misma, con la voz quebrada. El ligero aroma a manzanilla, que solía tranquilizarla, ahora parecía insuficiente para calmar la agitación de su corazón. Necesitaba algo más, algo que la impulsara a superar la densa niebla de la inseguridad. Y fue entonces, en un arrebato de valentía, que Clara decidió que ya no se sometería al papel de víctima. Se levantó bruscamente, como si una nueva energía la hubiera poseído. «Saldré de esto, de alguna manera», prometió, apretando los puños con determinación. Esa noche, mientras el mundo exterior se adormecía bajo el manto de la oscuridad, Clara estaba sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno en la mano, sus páginas vacías esperando ser llenadas con sueños y planes. «Haré un plan. Necesito algo concreto», pensó, mientras su mente comenzaba a bullir de ideas. Enumeró sus habilidades, sus pasiones, todo lo que la llenaba de alegría. Quizás era hora de invertir en algo nuevo, algo que la redefiniera.
Mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, Clara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Cada palabra escrita era un pilar para su futuro, un futuro donde sería la protagonista, no un personaje secundario a merced de las circunstancias. Soy más fuerte que esto, se repetía como un mantra, mientras una determinación ardiente comenzaba a arraigarse en su corazón. Y así, con el amanecer en el horizonte, Clara se durmió, agotada pero esperanzada, segura de que el día siguiente sería el primer paso en un viaje de autodescubrimiento-superación. Poco imaginaba que, pronto, su decisión de afrontar sus miedos la llevaría a encuentros y revelaciones que cambiarían su vida para siempre. El sol se alzaba perezosamente en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, mientras Clara caminaba hacia el imponente edificio, cuyas ventanas reflejaban los primeros rayos del amanecer. El aire era fresco, impregnado del delicado aroma de las flores que adornaban el jardín frente al edificio, brindando un momento de calma antes de lo que prometía ser un día transformador. Al cruzar las puertas del centro de superación personal, Clara no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y anticipación. Sus pasos resonaban por el pasillo de mármol, y cada taconeo resonaba en su corazón, que latía como un tambor. Estaba a punto de conocer a Alejandro, el gurú cuyas palabras habían tocado tantas vidas que se habían convertido en leyendas entre quienes buscaban un cambio. El auditorio era espacioso, decorado en tonos suaves que relajaban los sentidos. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, creando una atmósfera de intimidad y comunidad. Clara eligió un asiento en la fila central, buscando pasar desapercibida, pero ansiosa por absorber cada palabra. Finalmente, las luces se atenuaron y un murmullo de expectación llenó la sala. Alejandro apareció en el escenario, llenando el espacio con su carismática presencia. Era un hombre alto, de cabello oscuro ligeramente despeinado y ojos penetrantes que parecían leer directamente en el alma de cada espectador. Su voz, suave y potente a la vez, poseía un magnetismo innegable. «Bienvenidos, buscadores de la verdad», comenzó, y Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Mientras Alejandro hablaba, su narrativa se entretejía con historias de superación y renacimiento, cada una más inspiradora que la anterior. Clara estaba cautivada, con el corazón oscilando entre la esperanza y la duda. Sintió como si el gurú le hablara directamente, revelándole verdades ocultas en su interior. ¿Podría esto realmente cambiar mi vida?, se preguntó, mientras una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su pecho. Durante un receso para interactuar, Alejandro bajó del escenario y caminó entre los participantes, escuchando sus historias. Al detenerse junto a Clara, su mirada se cruzó con la de ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «¿Tienes algo que decir, Clara?», preguntó con una sonrisa alentadora. Su encantadora voz resonaba con sinceridad. Clara dudó, con la mente hecha un torbellino de emociones. Sintió el peso de las expectativas, el miedo a lo desconocido, pero también una valentía incipiente que la impulsó a hablar. «Quiero encontrar mi verdadera esencia», confesó con voz temblorosa, pero llena de determinación. Alejandro asintió, con los ojos llenos de compasión. «Todos tenemos el potencial de brillar, Clara. A veces solo necesitamos un poco de guía para redescubrirlo». Sus palabras fueron como un bálsamo que apaciguó las inseguridades que la atormentaban. A medida que avanzaba la sesión, Clara se sumergía en la experiencia. Cada ejercicio que Alejandro proponía era un paso hacia el autodescubrimiento. Sintió que sus barreras internas comenzaban a derrumbarse, reemplazadas por una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Al acercarse el final del día, Clara salió del centro convencida de haber encontrado algo más que una serie de conferencias. Había encontrado una nueva perspectiva, una oportunidad para reescribir su historia. Al contemplar la puesta de sol, supo que el viaje apenas comenzaba. Y en ese momento, se prometió a sí misma que nada interferiría en su búsqueda de transformación. En el horizonte, un nuevo día esperaba con promesas de cambio, y Clara estaba lista para abrazar todos y cada uno de ellos. La mañana amaneció con una suave neblina que envolvía la ciudad, mientras el sol luchaba por emerger entre las densas nubes. Clara, de pie frente al espejo, observaba su reflejo con mirada contemplativa. Sintió en su corazón que ese día marcaba el inicio de una profunda transformación, y al mismo tiempo, una punzada de ansiedad corría por sus venas. Alejandro, con su mirada penetrante y su voz hipnótica, se había ofrecido a ser su mentor,
una propuesta que mezclaba esperanza y temor en ella. Al llegar a la moderna y elegante oficina de Alejandro, Clara fue recibida por el suave aroma a sándalo y la reconfortante música clásica de fondo. Las paredes estaban adornadas con estanterías llenas de libros sobre todos los temas imaginables, cada uno susurrando secretos de épocas pasadas. Alejandro estaba sentado tras su amplio escritorio de caoba. La suave luz de la mañana proyectaba un majestuoso resplandor sobre sus rasgos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía contagiar la habitación. «Clara, me alegra mucho que hayas aceptado mi oferta», comenzó, con una voz que parecía un río tranquilo y profundo. «Posees una brillantez excepcional, algo que muchos buscan toda la vida». Clara, sorprendida por un cumplido tan directo, sintió un ligero rubor en sus mejillas. «Gracias, Alejandro. Siento que hay tanto dentro de mí, pero no sé cómo sacarlo». Alejandro se puso de pie, caminando alrededor de la mesa con la gracia de un felino, llenando la sala con su presencia. «Te ayudaré a liberar ese potencial. Primero, necesitamos trabajar tu carisma. Debes saber que el carisma no se trata solo de hablar bien o ser atractivo. Se trata de conectar, de saber escuchar y responder con todo tu ser». Clara asintió, absorbiendo cada palabra como un campo sediento absorbe la lluvia. Nunca lo había pensado así. Siempre había visto el carisma como un talento innato, no algo que se pudiera cultivar. «Empecemos con un ejercicio sencillo», continuó Alejandro, tomando 2 sillas y colocándolas una frente a la otra. «Quiero que te sientes aquí y me observes. Obsérvame de verdad». Al sentarse, Clara sintió una punzada de anticipación. Alejandro estaba sentado frente a ella, con la mirada fija en ella, una intensidad que parecía penetrarle el alma. «Siente el momento, Clara. Respira hondo y olvídate del mundo exterior. Lo único que existe ahora es este instante entre nosotras». Cerró los ojos un instante, respiró hondo y sintió como el aire fresco le llenaba los pulmones. Al abrirlos, se encontró con la mirada de Alejandro con una firmeza que desconocía. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo se estiraba como un hilo de seda. «Excelente», murmuró Alejandro, con una sonrisa de aprobación que suavizó sus facciones. «Ahora, cuéntame algo sobre ti. No lo que crees que quiero oír, sino algo que nunca le hayas contado a nadie». Clara dudó, la anticipación flotando en el aire como polvo en un rayo de sol. «Yo, siempre me sentí invisible», confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Como si viviera al margen de mi propia vida». Alejandro se acercó un poco más, sin apartar la mirada de ella. «Mucha gente se siente así, pero la diferencia es que tú tienes el coraje de cambiar. ¿Trabajemos juntos en esto?». La seguridad en su voz fue como un ancla en medio de la tormenta de incertidumbre que habitaba el corazón de Clara. Sabía que el camino que le aguardaba estaría lleno de desafíos, pero por primera vez, sintió que no estaba sola. Para su segundo encuentro, Alejandro comenzó a enseñarle a Clara el arte de usar su inteligencia para desenvolverse con confianza en el mundo. La guió a través de escenarios hipotéticos, donde tendría que usar su capacidad de observación y su rápida adaptación para afrontar situaciones complejas y desafiantes. Con cada ejercicio completado, Clara sentía que se formaba una nueva capa de comprensión y confianza en sí misma. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Alejandro hizo una última declaración que resonó profundamente en Clara. «Nunca subestimes el poder que tienes dentro de ti. Con inteligencia y carisma, puedes forjar tu propio destino». Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Clara, como un mantra que prometía días mejores. Salió de su despacho con una determinación renovada, una fuerza interior que jamás supo poseer, lista para enfrentarse a un mundo que antes le había parecido tan abrumador. Y al cruzar la puerta, se dio cuenta de que no solo su camino estaba cambiando, sino también el destino que le esperaba. A la mañana siguiente de su inspirador encuentro con Alejandro, Clara se encontró de nuevo en su oficina, un espacio que ahora le resultaba menos intimidante y más acogedor, como un remanso donde su recién descubierta determinación podía florecer. La oficina exhalaba un tenue aroma a café recién hecho mezclado con el delicado aroma de flores recién cortadas que adornaban un jarrón de cristal en un rincón de la habitación. La luz del sol entraba suavemente por los grandes ventanales, iluminando el espacio con un brillo dorado que se reflejaba en la madera pulida del escritorio. Alejandro, sentado en su sillón de cuero, parecía absorto en sus pensamientos,
con la mirada perdida en las páginas de un informe. Cuando Clara entró, levantó la vista y una sonrisa cálida y sincera curvó sus labios, disipando el aura de seriedad que solía acompañarlo. «Clara», exclamó, con una extraña mezcla de alivio y urgencia en su tono. «Necesitamos hablar de algo que podría cambiar tu perspectiva sobre las cosas aquí». Clara sintió un ligero escalofrío, una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué podría decir Alejandro tan importante? Se sentó en el mullido sillón frente a él, notando un ligero temblor en sus manos, que ocultó cuidadosamente en su regazo. «Fernando», empezó Alejandro, con una voz tan seria que resonó por toda la sala. «Está pasando por un momento muy difícil. Sé que han tenido desacuerdos, pero hay algo que debes saber para comprender sus acciones». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido. Fernando era un misterio para ella, un enigma envuelto en capas de arrogancia y frialdad que vestía como una armadura. Pero tras esa máscara, ¿había algo más? Alejandro miró por la ventana, como buscando palabras en el horizonte lejano. Su padre, don Javier, es un hombre complicado. Extremadamente exigente, controlador. Presiona a Fernando de una manera casi insoportable. En casa, Fernando es prisionero de las expectativas de su padre, cargando con el peso de un legado que nunca quiso. Clara parpadeó, asimilando la información. Recordó las veces que Fernando la había humillado. Su expresión de superioridad ocultaba un dolor interior que ahora empezaba a cobrar sentido. Quizás esa arrogancia era una respuesta desesperada para no derrumbarse bajo la presión. «Alejandro», dijo Clara con un hilo de preocupación y empatía en su voz, «eso explica muchas cosas sobre él, pero ¿por qué me lo cuentas ahora?» Alejandro suspiró, con una sombra de preocupación en los ojos. «Porque, Clara, a veces las personas más difíciles son las que más necesitan compasión. Y tú, con tu inteligencia y empatía, quizás seas la única capaz de llegar al verdadero Fernando, el que se esconde tras la fachada». Clara guardó silencio, con los pensamientos dando vueltas en su mente. La revelación de Alejandro fue una invitación a ver a Fernando desde una nueva perspectiva, a ser quizás un aliado en lugar de un adversario. ¿Pero estaba preparada para esto? ¿Podría realmente marcar la diferencia en la vida de alguien tan complejo y herido? El silencio entre ellos solo lo rompía el lejano sonido de los coches en la calle, un recordatorio del mundo exterior que seguía girando imperturbable. Pero para Clara, todo había cambiado. Estaba a punto de comprender algo nuevo, un nuevo camino se abría ante ella, lleno de desafíos y promesas. Y mientras Alejandro observaba la lucha interna de Clara, supo que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría transformar no solo su destino, sino también el de Fernando. Era solo el comienzo, y la verdadera prueba de valentía y compasión estaba por venir. Clara caminaba por las calles de la ciudad, absorta en sus pensamientos, mientras el sol poniente teñía el cielo de una paleta de naranjas y morados. El aire se impregnaba del inconfundible aroma a café recién hecho, mezclado con el aroma a pan recién horneado que emanaba de las pequeñas panaderías de la avenida. Era un ambiente acogedor, pero Clara se sentía inquieta, como si una sombra se cerniera sobre el horizonte de sus pensamientos. Fue en ese contexto donde conoció a Roberto, un viejo amigo de la universidad. Estaba apoyado en la entrada de un pequeño café, con los ojos ocultos bajo una gorra descolorida. Al verla, una sonrisa iluminó su rostro, pero había una sombra en su mirada que Clara no pudo pasar por alto. «Clara, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Roberto, abriendo los brazos para un cálido abrazo. Clara correspondió al gesto, pero la preocupación en su corazón no le permitió relajarse del todo. «Roberto, qué sorpresa», respondió ella, intentando disipar la ansiedad que la embargaba. «¿Qué has estado haciendo?». Antes de que pudiera responder, Roberto miró a su alrededor, como si temiera que lo oyeran, y su expresión se tornó seria. «Clara, necesito decirte algo», susurró con urgencia. A Clara se le encogió el corazón, una premonición de lo que estaba por venir. «Se trata de Fernando», continuó Roberto, mirándola con una mirada significativa. Clara sintió una oleada de aprensión. «Está a punto de adquirir este café, y he oído que eso podría significar el desempleo para todos aquí». Las palabras de Roberto cayeron sobre Clara como una bomba, dejándola atónita. La imagen del café, siempre un lugar de reuniones y risas,
se transformó en una escena de incertidumbre y miedo. Miró a su alrededor y vio los rostros familiares de los empleados, ahora amenazados por un destino incierto. «¿Pero, por qué?», preguntó Clara, con la voz temblorosa por la urgencia y la incredulidad de la situación. Fernando nunca lo mencionó. Roberto suspiró, pasándose la mano por el pelo con frustración. Parece que está en una nueva aventura. Dicen que forma parte de un plan mayor, algo que implica expandir su negocio. Los pensamientos de Clara eran un torbellino de emociones contradictorias. Recordó sus recientes conversaciones con Fernando, sus intentos de comprender al hombre tras la máscara de frialdad y poder. Y ahora, esto, un golpe que podría significar la ruina para muchos que dependían de este café para sobrevivir. «Clara, sé que eres cercana a él», continuó Roberto con la esperanza brillando en sus ojos. «Quizás puedas hablar con él. Hacerle ver el impacto que pueden tener sus decisiones». Clara respiró hondo, con la magnitud de la tarea que le aguardaba agobiando los hombros. Podría, con sus palabras y compasión, romper las defensas de Fernando y hacerle reconsiderar. ¿Podría ser la voz de quienes no podían hablar por sí mismos? Al anochecer, Clara se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión. La voz de Roberto resonó en su mente, un llamado a luchar por sus seres queridos. Sabía que, sin importar el resultado, debía intentarlo. Con un gesto decidido Clara decidió que se enfrentaría a Fernando con valentía y determinación. Y así, con la determinación de una heroína a punto de enfrentarse a su mayor desafío, Clara dio el primer paso hacia lo desconocido, consciente de que sus acciones en las próximas horas podrían determinar el destino no solo de un café, sino de las vidas que dependían de él. Era una responsabilidad abrumadora, pero Clara sentía, en lo más profundo de su corazón, que estaba lista para afrontarla. Clara, con la férrea determinación de una guerrera medieval, entró en el café al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas y dibujaban dibujos dorados en el desgastado suelo de madera. El aire se impregnaba del aroma a café recién hecho y pan recién horneado, un aroma acogedor que, por un instante, calmó la tormenta que la azotaba. Sin embargo, sabía que no podía dejarse distraer por las comodidades habituales. Tenía una misión que cumplir. Caminó hacia el centro de la sala, donde sus colegas estaban reunidos, todavía bostezando y estirándose, con el cansancio de una rutina ingrata en sus expresiones. Clara, percibiendo la urgencia de la situación, alzó la voz, clara y firme, como una campana de iglesia llamando a los fieles a misa. «Amigos, necesitamos unirnos como nunca antes», exclamó, con los ojos brillantes y una intensidad que capturó la atención de todos. Roberto, el barista experimentado con manos que se movían como un maestro sobre la máquina de café, la miró con escepticismo. «Clara, ¿qué piensas hacer?» «Fernando ya ha tomado su decisión», murmuró, pero antes de que pudiera continuar, Clara lo interrumpió con una mirada que mezclaba comprensión y desafío. «Sé que parece imposible, Roberto, pero cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Si mejoramos el servicio, si le demostramos que somos más de lo que ve, tal vez, solo tal vez, podamos cambiar eso». Su mirada recorrió al grupo y se fijó en Laura, la joven camarera cuya sonrisa podía alegrar hasta el día más sombrío. «Laura, eres nuestra conexión con nuestros clientes. Quiero que les demuestres cuánto nos importa cada detalle, cada persona que entra por esas puertas». Laura asintió, su expresión se suavizó con un renovado propósito. «¿Puedo hacerlo, Clara?» «Lo haré». Mientras Clara hablaba, sus palabras fueron como un bálsamo para las almas cansadas que la rodeaban. Vio cómo el desánimo se transformaba poco a poco en esperanza, y una chispa de determinación reavivaba en los ojos de cada uno. David, el panadero cuyo talento transformaba la harina y el agua en arte comestible, parecía especialmente motivado. «¿Y yo qué? ¿Qué puedo hacer?», preguntó, con la cabeza llena de ideas. Clara le sonrió, agradecida y segura. «David, tus panes y pasteles son el alma de este lugar. Creemos algo nuevo, algo que hará que la gente vuelva solo para probarlo. Algo que nos represente». Con cada nueva tarea asignada, el grupo empezó a moverse como una máquina bien engrasada, engranajes de una fuerza colectiva. El ambiente estaba electrizado, como el aire antes de una tormenta. Clara sintió la energía vibrante latir a su alrededor, y en lo más profundo de ella, la esperanza tomó forma, sólida y palpable.
El día comenzaba a tomar forma, los clientes iban y venían, muchos notando el sutil pero poderoso cambio en el ambiente. Clara observaba todo con atención, cada sonrisa de satisfacción, cada cumplido susurrado entre sorbos de café, ladrillos en la fortaleza que construían contra el desdén de Fernando. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, Clara se dio cuenta de que habían logrado mucho más de lo que esperaba. Pero una sensación persistente la atormentaba, la certeza de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Sabía que la batalla estaba lejos de estar ganada, pero en ese momento, rodeada de sus amigos y aliados, Clara sintió por primera vez que no estaba sola. En la quietud previa al cierre, miró al horizonte con renovada determinación, ansiosa por lo que le depararía el día siguiente. Y en lo más profundo de su corazón, resonaba una sola pregunta, que traía consigo miedo y esperanza. ¿Estarían realmente preparados para enfrentarse a Fernando cuando llegara el momento? En la tenue luz de la noche que envolvía la ciudad, Vicente, el ambicioso asistente de Fernando, recorría los pasillos de la lujosa mansión con paso ligero, pero cargado de oscuras intenciones. El aire se impregnaba del dulce aroma a madera de muebles caros, mientras las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz de las pantallas de cristal. Vicente, con su mirada astuta y depredadora siempre al acecho, sentía el peso de la responsabilidad y la promesa de poder que pendía sobre él como un manto. Había pasado los últimos días observando a Clara y sus cómplices, y enseguida se dio cuenta de que algo se tramaba entre bastidores. La sonrisa de Clara, aunque sincera, ocultaba secretos que Vicente estaba decidido a descubrir. En su mente, la estrategia ya estaba clara. Necesitaba sabotear sus planes antes de que cobraran fuerza y amenazaran la estabilidad de su amo, Fernando. Es más, Vicente veía esto como una oportunidad de oro para ascender en su posición, quizás incluso superar a Fernando si jugaba bien sus cartas. En la oficina de Fernando, donde Vicente se retiraba a expresar sus pensamientos, el aroma a cuero de los libros viejos se mezclaba con el inconfundible aroma de los puros finos. Vicente estaba sentado en el sillón de respaldo alto. La luz de la lámpara proyectaba sombras nítidas sobre su rostro anguloso. Sus dedos tamorileaban sobre el escritorio de caoba mientras su mente daba vueltas. Clara, tan joven e ingenua, pensó Vicente, con una sonrisa cínica formándose en sus labios. No tiene ni idea de con quién está tratando. Sabía que necesitaba un plan meticuloso, cualquier error podría costarle no solo su puesto, sino también su seguridad. Vicente decidió que el primer paso sería infiltrar a alguien cercano a Clara, alguien que pudiera manipular la información y desestabilizar sus acciones. ¿Pero quién?, se preguntó, mientras repasaba mentalmente su lista de posibles aliados. Un nombre surgió: Elena, una amiga de Clara que a veces había mostrado cierta envidia disfrazada de amistad. Vicente sabía que podía explotar esta debilidad. Mientras planeaba sus maniobras, Vicente no pudo evitar sentir una intensa excitación en las venas. La danza del poder siempre lo había fascinado, y la perspectiva de ir un paso por delante lo impulsaba aún más. Se puso de pie, decidido a dar el siguiente paso. Pero al salir de la oficina, una duda se le clavaba como una espina. ¿Y si Clara es más inteligente de lo que parece? ¿Y si ya va un paso por delante? El pensamiento no lo abandonaba, pero Vicente se deshizo de la incertidumbre con un gesto de impaciencia. No podía dejarse consumir por el miedo a lo desconocido. Con una última mirada al oscuro pasillo, ajustó su postura, llenándose de renovada confianza. Clara nunca sabrá que la golpeó, se prometió mientras desaparecía en la noche. Pero en lo más profundo de su corazón, una persistente inquietud resonaba, susurrando que tal vez, solo tal vez, estaba subestimando a su oponente. Y esa duda, por insignificante que pareciera, podría ser precisamente lo que lo llevó a la ruina. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cafetería, tiñendo el espacio de un suave dorado que reconfortaba los corazones de los presentes. Clara, con una sonrisa serena y una mirada firme, caminaba entre las mesas, inhalando el dulce aroma del café recién molido y el reconfortante sonido de las tazas al ser colocadas en los platillos. Se estaba convirtiendo en una presencia indispensable en el espacio, y su cautivadora presencia comenzaba a conquistar no solo a los clientes, sino también a los compañeros de trabajo. Roberto, el barista más experimentado, comenzó a compartir con ella pequeños secretos del oficio, algo que nunca había hecho con ningún otro empleado. Clara, la clave de un capuchino perfecto está en la textura de la leche. Mira,
dijo con un destello de entusiasmo en la mirada, mientras ella asimilaba cada palabra, sintiéndose agradecida y valorada. Su confianza en Clara no solo era un reconocimiento a sus crecientes habilidades, sino también una señal de que estaba formando parte de algo más grande. Mientras tanto, Sofía, una clienta habitual que siempre se sentaba junto a la ventana a leer, empezó a notar la eficiencia de Clara y la amabilidad con la que trataba a todos a su alrededor. «Tienes un carácter especial, Clara», dijo Sofía un día al recibir su pedido. «Parece que cada taza que sirves viene con un poco de cariño». Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Clara, llenándola de una calidez que disipó cualquier duda que Vicente pudiera haber depositado sobre ella. Clara caminaba por la cafetería con una gracia natural, sintiéndose cada vez más a gusto. El respeto de sus colegas y clientes no solo la fortalecía, sino que también le daba el coraje para afrontar los retos que sabía que inevitablemente surgirían. Había algo poderoso en la simplicidad de la vida cotidiana, una fuerza invisible que Clara comenzaba a dominar sin darse cuenta. David, uno de los clientes habituales más críticos y exigentes, se había convertido en un admirador secreto del trabajo de Clara. Observaba su dedicación y la forma en que gestionaba los pequeños dramas de la vida cotidiana del café con admirable serenidad. «Tiene una fuerza serena», pensó David, viéndola calmar a una madre exasperada cuyo hijo pequeño había tirado un vaso de jugo. Es raro encontrar a alguien así. Al notar sus habilidades y su presencia, Clara también sintió un cambio interior. La ansiedad que la había ensombrecido comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente confianza. «Pertenezco a este lugar», reflexionó, frotándose las manos, sintiendo el calor del café filtrarse por su piel y calentar sus dedos. La sensación era vigorizante. Cada día en la cafetería era una pequeña victoria, una oportunidad para demostrarse a sí misma y a los demás de lo que era capaz. Vicente, en su arrogancia, jamás pudo predecir la profunda resiliencia de Clara. Y sin saberlo, había subestimado la fuerza de una mujer decidida que, silenciosamente, ganaba aliados, con un café a la vez. Y así, mientras el aroma a café recién hecho llenaba el aire, Clara supo que esto era solo el comienzo de algo grande. En el momento en que Fernando cruzó el umbral de la cafetería, un aroma distintivo y acogedor lo envolvió, como un cálido abrazo en un frío día de invierno. Era diferente, había algo nuevo, casi mágico en el aire. El aroma del café no era solo una invitación al paladar, sino una promesa de renovación. Se detuvo brevemente, frunciendo el ceño mientras sus ojos recorrían el local con curiosidad. Las mesas estaban ocupadas, pero no era solo la presencia física de los clientes lo que lo intrigaba, era la atmósfera de satisfacción y armonía que percibía. La risa era genuina, las sonrisas amplias, y los baristas parecían estar trabajando en una danza fluida, casi coreografiada. Fernando se inclinó sobre el mostrador, observando a Roberto, el barista de mayor edad, que ahora atendía a los clientes con energías renovadas. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo una punzada de envidia por no haber notado antes esta transformación. Recordó que, no hace mucho, el café era un lugar de gris rutina y automatismo, donde las sonrisas eran tan escasas como los días soleados en pleno invierno. «Buenos días, señor Fernando». La voz de Roberto lo sacó de sus pensamientos. «¿Lo de siempre?», preguntó con una sonrisa que no solo era formal, sino genuinamente cálida. Fernando asintió, pero no con la misma seguridad de siempre. Mientras esperaba, se fijó en los detalles, el brillo recién pulido de las mesas, la suave música que acariciaba el ambiente sin abrumarlo, y lo más importante, la genuina satisfacción de los clientes, como si estuvieran en casa, en un remanso de paz en medio del caos de la ciudad. «Algo ha cambiado», murmuró Fernando mientras Roberto colocaba la taza frente a él. El aroma del café le resultaba familiar, pero había una nota diferente, más compleja, que lo hizo cerrar los ojos por un momento, dejándose llevar por esos momentos de placer sensorial. «¿Quién pudo haber hecho esto?», se preguntó, mientras el calor de la taza se transfería a sus manos, brindándole una sensación de confort. Fernando divagaba y reflexionó sobre su propio enfoque como dueño de un café. Siempre había sido un hombre de negocios exigente, a menudo frío, que priorizaba los números y la eficiencia, pero ahora veía el valor de lo inmensurable, la satisfacción genuina, el regreso de los clientes fieles, la energía vibrante que llenaba el espacio entre esas paredes. «Roberto, ¿pasa algo aquí que debas saber?», preguntó Fernando con una sinceridad que rara vez mostraba.
Roberto sonrió, una sonrisa enigmática, pero no ofreció respuestas directas. Solo una mirada que sugería que las respuestas estaban ahí, al alcance de Fernando, si estaba dispuesto a buscar. Curioso y un poco inquieto, Fernando decidió pasar más tiempo en la cafetería, observando el flujo de gente, la interacción del personal y, sobre todo, el origen de este cambio positivo. Se fijó en Clara, moviéndose con gracia entre las mesas, con el rostro iluminado por una confianza casi palpable. Aún no lo sabía, pero algo estaba a punto de cambiar en su percepción de ella, y esa comprensión lo cambiaría todo. Mientras se alejaba, una silenciosa promesa se formó en su mente. Descubriría el origen de esta transformación, y tal vez, permitiría que este cambio también lo afectara. El café, ahora un mosaico de pequeñas victorias y brazos abiertos, comenzaba a convertirse no solo en un negocio, sino en un legado de comunidad y perseverancia. Y Fernando, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que detrás de cada taza servida se escondía una historia de resiliencia que jamás hubiera imaginado. En el corazón del café, el intenso aroma a granos recién molidos se mezclaba con los suaves sonidos de las conversaciones y las risas. Clara, con su delantal impecablemente confeccionado, se movía entre las mesas con la destreza de una bailarina, iluminando la sala con su sonrisa como un faro en la oscuridad. Pero en lo más profundo de ella, comenzaba a surgir una sensación de inquietud, una premonición de que algo estaba a punto de quebrantar ese frágil equilibrio. Vicente, con su mirada escrutadora y siempre al acecho de una oportunidad para sabotear a Clara, estaba sentado a la mesa con un cliente importante, el señor Alfredo, un inversor cuyo apoyo financiero fue vital para la expansión del café. Vicente, con su voz suave, disimulaba la malicia tras cada palabra cuidadosamente elegida. «Clara, ¿podrías traernos la mezcla especial de hoy?», preguntó con una sonrisa enigmática que solo Clara pudo descifrar. Clara, sintiendo el peso de la mirada de Vicente, asintió, intentando mantener la compostura. Sin embargo, su mente bullía de pensamientos. ¿Por qué hace esto? ¿Qué está planeando? Sintió una punzada de inseguridad, pero rápidamente apartó el pensamiento, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Caminó hacia el mostrador, donde el aroma del café la envolvió como un abrazo reconfortante. Preparó la mezcla con la precisión de una artesana, calculando cada movimiento para asegurar la perfección. Sin embargo, al regresar a la mesa, una sensación de inquietud la invadió, como si una sombra la siguiera. Mientras le servía la taza al señor Alfredo, Vicente, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó y tocó el codo de Clara. El gesto sutil, pero intencionado, hizo temblar la mano de Clara, derramando café sobre la mesa, cerca de los importantes documentos del inversor. El silencio que siguió fue palpable, denso como el aire antes de una tormenta. La mirada del señor Alfredo pasó de su camisa manchada a Clara, y ella sintió que el rubor subía a su rostro como una llama incontrolable. Lo siento mucho», balbuceó, intentando limpiar el desastre, con la voz quebrada por la vergüenza. Vicente se inclinó, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Clara, parece que la presión de hoy es demasiada para ti. Quizás necesites más práctica antes de tratar con clientes tan importantes». Su voz era meliflua, pero el veneno en sus palabras era innegable. Clara sintió que la humillación la consumía, como una pesada manta que la asfixiaba. Sus ojos llorosos se encontraron con los de Vicente, y vio la maliciosa satisfacción que brillaba en su expresión. Él planeó todo esto, pensó, sintiéndose pequeña e impotente. Pero antes de que la desesperación se apoderara de ella, algo en su interior se despertó, una llama de determinación que se negaba a extinguirse. El señor Alfredo, percibiendo la tensión y la vergüenza de la joven, sonrió con compasión. «No se preocupe, señorita. Todos tenemos nuestros días malos», dijo con voz ronca pero amable, ofreciéndole un pañuelo para que se tranquilizara. Clara, aún con el corazón apesadumbrado, asintió en agradecimiento. Mientras se alejaba, sus pensamientos le daban vueltas en la cabeza. «No dejaré que Vicente me hunda», decidió con renovada determinación. Comprendió que necesitaba encontrar la manera de superar los obstáculos que él le ponía en el camino y, sobre todo, demostrar su valía. Cuando el café volvió a su bullicio habitual, Clara se sintió más decidida que nunca. Sabía que esta batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que no estaba sola. Y con esa certeza, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente,
una estrategia que cambiaría las reglas del juego para siempre. La tensión florecía en el aire, prometiendo nuevos acontecimientos, mientras la historia de Clara seguía desarrollándose con promesas de resistencia y triunfo. El sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando Clara, sentada en un banco de madera del parque, se sumió en sus pensamientos. El suave viento le acariciaba el rostro, pero no fue suficiente para disipar la nube de tristeza que la envolvía. Quizás sea mejor rendirse, pensó, sintiendo el peso de la duda oprimirle el corazón. Las crueles palabras de Vicente aún resonaban en su mente, como una melodía disonante que no la dejaba en paz. Mientras Clara observaba las hojas danzar al viento, oyó pasos acercándose. Era Alejandro, con su expresión siempre serena, pero ahora un poco preocupada. Se sentó a su lado en silencio, esperando pacientemente a que hablara. Cuando por fin se giró hacia él, tenía los ojos llorosos, pero estaba decidida a no dejar que las lágrimas cayeran. «No sé si podré seguir, Alejandro», confesó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cada paso que doy parece llevarme de vuelta al principio, y Vicente no se detendrá hasta destruirme». Alejandro, con sus profundos ojos marrones que siempre transmitían comprensión y fortaleza, le tomó la mano con ternura. «Clara», comenzó con voz firme pero amable, «eres más fuerte de lo que crees. No dejes que sus palabras definan quién eres ni lo que puedes lograr». La sinceridad en sus palabras era innegable, y Clara sintió una reconfortante calidez que le recorría el pecho. Antes de que pudiera responder, apareció Roberto, sin aliento después de correr por el parque. Traía consigo una energía vibrante que contrastaba con el aire melancólico de Clara. «Oye, he oído que alguien aquí está pensando en rendirse», dijo, guiñándole un ojo a Alejandro antes de centrarse en Clara. «No puedes con esto, Clara. Has luchado tanto, has llegado tan lejos. ¿Recuerdas cuando empezamos y todo parecía imposible? Has hecho que lo imposible sucediera tantas veces». Clara no pudo evitar sonreír levemente. Las palabras de Roberto siempre estaban llenas de un optimismo contagioso. Tenía esa capacidad de ver el lado positivo de todo, y en ese momento, era justo lo que ella necesitaba. «¿Y si fracaso?», preguntó, con la inseguridad aún presente en su voz. Roberto se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. «¿Y si ganas? ¿Y si le demuestras al mundo y a Vicente que nadie puede detenerte? No estás sola, Clara. Estamos aquí, a tu lado, en cada paso del camino». El parque estaba ahora envuelto en un apacible crepúsculo, y la confianza que emanaba de Alejandro y Roberto parecía crear una burbuja protectora a su alrededor. Clara respiró hondo, sintiéndose más ligera, más capaz. No tenía que afrontar todo sola. Con amigos así, rendirse no era una opción. Al caer la noche, Clara se puso de pie, decidida a seguir adelante. «Gracias», dijo, mirando a Alejandro y Roberto con gratitud. «No sé qué haría sin ustedes». Con una sonrisa renovada, Clara caminó hacia el futuro, sabiendo que, sin importar lo difícil que fuera, tenía la fuerza y el apoyo para triunfar. Y con esta certeza, se preparó para lo que viniera después, con el corazón lleno de esperanza y valentía. Clara, con el corazón aún latiendo con fuerza, caminaba por la calle en penumbra que conducía al café de Fernando. Cada paso era como un tambor en su mente, resonando con la urgencia y la determinación de su propósito. El fresco viento nocturno la envolvía, trayendo consigo el aroma de las flores nocturnas y un ligero toque de brisa marina que llegaba desde la playa, escondida entre las colinas. Mientras avanzaba, la mente de Clara era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo pudo?, se preguntó, con la ira y la tristeza mezclándose en un caldo de indignación hirviente. Fernando, el hombre que una vez juró protegerla, era ahora el villano de su historia. «No puede arrebatármelo, simplemente no puede», se repetía como un mantra. Sus manos temblorosas en los bolsillos del abrigo no podían calentar el hielo que parecía hormiguear bajo su piel. Cuando por fin llegó a la cafetería, el lugar estaba casi desierto, con solo unas pocas mesas ocupadas por parejas solitarias que susurraban, absortas en sus libros o pensamientos. El familiar aroma a café tostado la envolvió, aliviando el frío que sentía por dentro. Clara se detuvo un momento en la entrada, observando a Fernando tras el mostrador, con la mirada fija mientras acomodaba las tazas, ajeno a la tormenta que se avecinaba.
con pasos decididos, cruzó el espacio hasta el mostrador. Fernando levantó la vista, sorprendido de verla allí. Sus rasgos se suavizaron por un instante antes de que la sombra de la realidad los oscureciera de nuevo. «Clara», dijo, con una mezcla de sorpresa y cautela en la voz. «Necesitamos hablar», dijo Clara sin rodeos, con la voz tan firme como siempre. El silencio que siguió fue casi palpable, cargado de tensión. Fernando asintió, señalando una mesa vacía en un rincón donde podrían tener algo de privacidad. Reclinándose en la silla de madera, Clara sintió la aspereza de la tela bajo sus manos y la rigidez de la silla como recordatorio de que estaba allí para luchar. «Uy, que querías comprar el café», comenzó, con la voz temblorosa solo un segundo antes de tranquilizarse. «¿Por qué, Fernando? ¿Qué pasó con el hombre que creía conocer?» Fernando suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Las cosas han cambiado, Clara». «Yo he cambiado», respondió, con la voz cargada de algo que ella no pudo identificar. ¿Arrepentimiento, quizás? «No es tan sencillo». «No es sencillo», repitió Clara con incredulidad, con el corazón latiéndole con fuerza. «Vas a destruir todo lo que hemos construido aquí. Esto no es solo un café, Fernando, es nuestra historia». El silencio reinó de nuevo, pero esta vez era diferente, cargado de palabras no dichas y heridas sin sanar. Fernando apartó la mirada, incapaz de sostener la mirada ardiente de Clara, y ella comprendió que, a pesar de todo, él también sufría. Y entonces comprendió que, por mucho que quisiera odiarlo, aún había amor en las sombras de su ira. «No me rendiré, Fernando», declaró con una determinación evidente en su voz. «Puedes intentar comprarlo, pero lucharé. Este café es tan mío como tuyo, y protegeré lo que es nuestro». Fernando finalmente la miró, con una mezcla de arrepentimiento y admiración en sus ojos. «Siempre has sido más fuerte que yo, Clara», admitió, y la sinceridad de sus palabras atravesó la tensión. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre, anunciando la entrada, y ambos supieron que la conversación estaba lejos de terminar. El enfrentamiento apenas comenzaba, y Clara sentía, más que nunca, que necesitaba estar preparada para la batalla que vendría después. El timbre seguía sonando en la habitación, trayendo consigo una ligera brisa que traía el aroma invernal de las calles concurridas. Fernando, inicialmente confundido, volvió a fijar su atención en Clara, cuyo rostro ahora se iluminaba con una luz diferente, una determinación que nunca había comprendido del todo. En la penumbra del café, las sombras jugaban alrededor de sus ojos, pero fue la llama que ardía en ellos lo que realmente lo cautivó. Clara, de pie, con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada, irradiaba una fuerza que parecía desafiar las paredes del pequeño café. El aroma a café recién molido llenaba el aire, mezclándose con la suave fragancia del perfume de Clara, algo floral, con un toque de jazmín, que dejó a Fernando un poco mareado, como si el mundo a su alrededor comenzara a ralentizarse. Podía oír el suave murmullo de los clientes de fondo, pero su atención estaba completamente centrada en ella. Mientras Clara hablaba, sus palabras eran como una intensa melodía, cada una cargada de la fuerza de sus convicciones. «Nunca me rendiré, Fernando. Este lugar es parte de mí y lucharé por él con todas mis fuerzas». Su voz, aunque firme, temblaba ligeramente, pero esto solo reforzaba su valentía. No luchaba solo por un café, luchaba por su identidad, su espacio, su derecho a existir como ella misma, sin ser subyugada por el poder ni la riqueza. Fernando observaba, sintiendo una punzada en el corazón que no era solo remordimiento, sino profunda admiración. Se dio cuenta de que, por primera vez, veía realmente a Clara. No solo a la mujer que amaba, no solo a su socia, sino un espíritu indomable que se negaba a extinguirse. Su belleza, antes solo vista superficialmente por él, ahora se revelaba en toda su complejidad emocional. Cada palabra que pronunciaba era como una pincelada sobre un lienzo, revelando matices que antes había ignorado. Recordó momentos pasados en los que su arrogancia y la ceguera de su ego le impidieron ver lo que tenía frente a él. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Fernando sintió que el rubor subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por un reconocimiento tardío que casi lo asfixiaba. Estaba ante una mujer que lo igualaba en fuerza y determinación, y la comprensión lo llenó de un extraño orgullo que se mezclaba con un creciente miedo a perderla. El silencio entre ellos se hizo palpable, una conexión silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier discusión acalorada.
Fernando respiró hondo, sintiendo el frío aire invernal entrar por sus fosas nasales, mezclándose con la calidez de la habitación. En ese momento, comprendió que Clara no solo era una adversaria digna, sino la compañera que siempre había necesitado, aunque solo ahora, bajo esta luz reveladora, la reconocía. «Clara», empezó Fernando, con voz suave, casi reverente. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sonó el timbre de nuevo, y esta vez, la entrada trajo a un nuevo personaje al escenario de sus vidas, alguien que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire se intensificó, y Fernando supo que este era solo el comienzo de un viaje que no podía afrontar solo. La mirada de Clara le indicó que ella también presentía el cambio inminente, y ambos estaban atrapados en ese momento de anticipación, donde el pasado y el futuro se entrelazaban peligrosamente. En la penumbra del café, mientras Fernando y Clara aún se recuperaban de la inesperada presencia en la puerta, Vicente, que observaba la escena desde lejos con ojo astuto, decidió que era hora de intervenir. Se acercó al mostrador con aire de falsa indiferencia, pero sus ojos brillaban con malicia. Al pasar junto a un grupo de empleados que cuchicheaban entre sí, Vicente, con calculada delicadeza, soltó un rumor que resonaría por toda la sala como una tormenta inminente. «¿Sabías que Clara no es quien dice ser?», empezó Vicente, con un tono que rozaba la confidencialidad. Se inclinó ligeramente, como si estuviera a punto de compartir un secreto de estado. «He oído que tiene contactos dudosos, algo sobre un pasado bastante oscuro». Los rumores entre Roberto, Sofía y Elena crecieron, como una ola de desconfianza que amenazaba con arrasar con la camaradería que Clara había cultivado. Vicente, satisfecho con el caos que se avecinaba, continuó con su ataque preciso. «Y además, parece que solo está con Fernando por su dinero. Ya sabes cómo terminan estas historias, ¿verdad?». Mientras las palabras de Vicente corrían como la pólvora, Clara, ajena a la conspiración en desarrollo, sentía una creciente inquietud. Algo andaba mal, lo presentía en las miradas distantes y las expresiones de sus otrora amigables compañeros. «¿Por qué me miran así?», se preguntaba, intentando mantener la compostura, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido, como un tambor que presagiaba una batalla. Al otro lado del café, Fernando observaba todo con renovada atención. Notó los sutiles cambios, la falta de receptividad en sus palabras a Clara, las miradas furtivas. Lo que no sabía era que Vicente, con sus palabras venenosas, estaba orquestando una tragedia a cámara lenta, destinada a destrozar lo que el destino había unido. Clara, decidida a no dejar traslucir su inseguridad, se esforzó por continuar con su trabajo, pero las voces que Vicente había sembrado comenzaron a resonar en su mente. «¿Es esto lo que piensan de mí? ¿Que soy una oportunista?», se preguntaba, mientras el dolor de tal perspectiva le quemaba el alma como ácido. Vicente, complacido con el efecto inmediato de sus insinuaciones, se retiró a un rincón del café, donde pudo observar la reacción en cadena que había iniciado. Sonrió para sí mismo, una sonrisa que no llegó a sus ojos, mientras reflexionaba sobre lo que vendría después. «A ver cuánto tiempo puede mantener esta fachada», pensó, lleno de una confianza malvada. Pero, sin que Vicente lo supiera, el corazón de Clara era más fuerte de lo que imaginaba. En medio de la marea de dudas que amenazaba con engullirla, surgió una chispa de determinación. Sabía que necesitaba encontrar el origen de estos rumores y afrontarlos sin rodeos, no solo para proteger su nombre, sino también para demostrarse a sí misma que era más fuerte que cualquier veneno que alguien pudiera escupir. Y así, el café, antaño un remanso de dulces aromas y brisas suaves, se convirtió en un silencioso campo de batalla donde se pondrían a prueba los verdaderos sentimientos e intenciones. Clara alzó la barbilla, sintiendo el peso de cada mirada, y se prometió a sí misma que no se rendiría ante la tormenta. Pero en lo más profundo de su mente, la duda que Vicente había sembrado comenzaba a arraigarse, y sabía que necesitaría todo su coraje para arrancarla. El escenario estaba preparado para el enfrentamiento, y el desenlace aún estaba por escribirse, albergando en sí la promesa de revelaciones que nadie podría haber previsto. El ambiente del café estaba impregnado de una tensión palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y casi impidiera respirar. El aroma del café, que solía ofrecer una cálida bienvenida, ahora se sentía como un conmovedor recordatorio de la realidad que Clara tenía que afrontar. Las mesas estaban llenas, pero el habitual murmullo de animada conversación había sido reemplazado por un silencio expectante, interrumpido solo por el suave sonido de las tazas al colocarse en los platillos o el ocasional tintineo de
una cuchara al remover el azúcar. Clara sintió todas las miradas fijas en ella, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. En el fondo, el miedo y la determinación libraban una feroz batalla, pero sabía que no podía permitirse el lujo de dudar. Respiró hondo, aspirando el intenso aroma del café recién molido, y alzó la voz. Cada palabra estaba cargada de una emoción cruda e inquebrantable. Sé que muchos de ustedes han oído los rumores, comenzó con voz firme, pero con una vulnerabilidad que hacía sus palabras aún más sinceras. Rumores maliciosos sembrados por alguien que solo busca destruir lo que hemos construido juntos. Miradas furtivas se dirigieron a Vicente, quien, por un momento, pareció incómodo, pero rápidamente se recompuso con una sonrisa condescendiente. Clara sintió que una ira justificada la invadía. Este café siempre ha sido más que un simple lugar para disfrutar de una bebida caliente, continuó, señalando el espacio que la rodeaba. Es un refugio, un lugar de encuentro donde se forjaron amistades, donde se compartieron sueños, donde nuestras vidas se entrelazaron de maneras que jamás hubiéramos podido predecir. Mientras hablaba, su mirada recorrió cada rostro conocido, recordando los preciosos momentos compartidos, las risas y las lágrimas que habían presenciado juntos. Vicente intentó sembrar la duda y la desconfianza entre nosotros, pero no podemos permitir que destruya lo que es nuestro, exclamó, subiendo la voz. Usó mentiras y manipulación para alejarnos, pero es hora de poner fin a esta vil conspiración, declaró Clara, sintiendo la fuerza de sus convicciones en cada sílaba. Demostrémosle que este café es más que un lugar, es una comunidad, una familia. Las expresiones a su alrededor comenzaron a cambiar, la incredulidad dio paso a una creciente solidaridad. La gente empezó a murmurar en apoyo, asintiendo levemente, y Clara sintió una oleada de esperanza inundar su corazón. Sabía que al exponer las maquinaciones de Vicente y reafirmar la importancia del café a todos los presentes, había sembrado la semilla de la unidad. No nos dejaremos dividir, terminó, con la voz teñida de una emoción que le hizo un nudo en la garganta. Lucharemos por lo que es importante para nosotros, juntos. Al mirar los rostros de sus amigos y vecinos, Clara se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Y con eso, la duda que Vicente había intentado inculcarle comenzó a disiparse, reemplazada por una renovada determinación. El murmullo de apoyo creció, transformándose en un coro de asentimiento. Vicente, al darse cuenta de que había perdido el control de la narración, fijó la mirada en Clara, pero ella le sostuvo la mirada con firmeza, desafiante. El escenario estaba preparado, y Clara sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mayor, pero con una comunidad a su lado, estaba lista para el desafío. Y así, con todos los corazones latiendo al unísono, el café, ese refugio eterno, volvió a ser un símbolo de unidad y resistencia. El ambiente en el café estaba cargado de tensión, como una tormenta a punto de estallar. Vicente, de pie en el centro de la escena, ensombreció la esperanza que Clara acababa de reavivar entre los presentes. Su voz, que antes resonaba con autoridad y desprecio, ahora flaqueaba ante la creciente convicción de la comunidad que se unía en torno a la joven. El intenso aroma a café, mezclado con el dulce aroma de pasteles recién horneados, parecía intensificar la expectación. Fernando, sentado a pocos metros de distancia, observaba todo con atención. Su corazón, antes un tambor silencioso, ahora latía con la intensidad de 1000 tambores de guerra. Sintió un calor creciente en su pecho, una llama alimentada por la pasión y la justicia. La imagen de Clara, erguida, desafiando a Vicente con una valentía que tanto admiraba, lo conmovió profundamente. Era como si cada palabra fuera una nota en una sinfonía de resiliencia, y él, junto con todos los presentes, formara parte de esa melodía. La mirada de Fernando estaba fija en Clara, captando cada matiz de su expresión. Vio la determinación en su mirada, el ligero temblor en sus manos, que intentaba disimular cruzando los dedos. Le dolía darse cuenta de cuánto la angustiaba esta situación, pero al mismo tiempo, sentía un inmenso orgullo por su fuerza. De repente, un silencio momentáneo envolvió la sala, como la calma antes de un terremoto. Vicente, quizá consciente del cambio de rumbo, levantó la mano para continuar su argumento. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Fernando se puso de pie con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. «Es mi novia». La declaración, pronunciada con una convicción que resonó por todo el café, detuvo el tiempo.
Un murmullo de sorpresa y emoción recorrió al público. Clara, inicialmente atónita, se giró hacia Fernando con los ojos abiertos de par en par. Nunca se había esperado semejante intervención, y menos de él. El rubor le subió al rostro, tiñendo sus mejillas de un intenso rubor, mientras sus pensamientos se arremolinaban en un torbellino de confusión y esperanza. El impacto de las palabras de Fernando fue como un trueno en un cielo despejado. Vicente, desconcertado, retrocedió ligeramente, con la confianza quebrantada. Su rostro, antes marcado por una sonrisa de superioridad, ahora mostraba una sombra de incertidumbre. Las miradas de la multitud, llenas de renovada esperanza, se volvieron hacia Clara y Fernando, formando un círculo de apoyo que parecía latir con vida propia. Fernando, aún de pie, sintió la energía del momento. Su latido era ahora un poderoso recordatorio de su compromiso inquebrantable. Sabía que sus palabras habían cambiado el curso de los acontecimientos, como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas de cambio. Clara, aún aturdida por la declaración, sintió una oleada de emoción que la inundó. Lo que había comenzado como un día de humillación y duda se había transformado en una afirmación de amor y apoyo. Su mirada se cruzó con la de Fernando, y en ese instante, sin palabras, se hizo una promesa silenciosa entre ellos. Una alianza contra la adversidad, un pacto de protección y valentía. Mientras el café se llenaba de un murmullo de entusiasmo y aprobación, Clara y Fernando se convirtieron en el centro de un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Y así, con el mundo a su alrededor cambiando rápidamente, se prepararon para afrontar el futuro, juntos y decididos. La declaración de Fernando no solo había desafiado el poder de Vicente, sino que también había cimentado un nuevo camino para todos los presentes. El escenario estaba listo para el siguiente giro, y la promesa del amor verdadero flotaba en el aire, como una luz radiante en el horizonte. En el corazón palpitante de aquel café, donde el aroma del espresso recién hecho se mezclaba con la tensión casi palpable del aire, todas las miradas estaban fijas en Vicente. Él, una figura antaño imponente, ahora parecía encogerse bajo el peso de miradas que antes habían sido sumisas. La máscara de confianza que portaba como armadura se desmoronaba, revelando a un hombre acorralado, como una bestia acorralada, incapaz de mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. Con cada palabra que pronunciaba Fernando, la expresión de Vicente se ensombrecía aún más, al tiempo que la verdad emergía con fuerza. Fernando, con una presencia ahora más imponente que nunca, se alzaba como un gigante ante todos. Su voz, firme y resuelta, resonó por la sala, llenando cada rincón con una determinación inquebrantable. Vicente, comenzó, con el nombre resonando como un veredicto, ha llegado la hora de la verdad. Tus días de manipulación y falta de respeto terminan aquí. Cada palabra era un golpe directo, desenmascarando las falacias y traiciones que Vicente había perpetrado. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la cafetera, que, irónicamente, parecía aplaudir la justicia. Clara, de pie junto a Fernando, sintió la intensidad del momento. Por fin se hacía justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían visto sus esperanzas destrozadas por las acciones de Vicente. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de impotencia, ahora brillaban con la luz de la reivindicación. Recordó los días en que Vicente la había humillado, minando su confianza, y sintió un profundo alivio al saber que el poder estaba de nuevo en las manos adecuadas. Vicente, por su parte, luchaba por contener la oleada de emociones que lo abrumaban. La ira, la vergüenza y un intento desesperado por mantener la compostura competían en su interior. Abrió la boca para protestar, pero las palabras le fallaron, engullidas por el abismo de su propia desgracia. El murmullo de incredulidad y aprobación a su alrededor lo envolvía como un mar de voces que ya no podía ignorarse. Era un clamor de cambio, un llamado unánime a la justicia. Fernando anunció entonces, con una sonrisa que transmitía alivio y esperanza, la nueva era que comenzaba en ese momento. Este café, declaró, es un símbolo de comunidad y sueños. Y estará dirigido por alguien que siempre ha creído en esto. Clara será la nueva gerente. La revelación provocó una exclamación colectiva, una oleada de entusiasmo que recorrió el lugar. Fue una decisión que no solo recompensó la valentía de Clara, sino que también restauró la fe de todos en la justicia y en la posibilidad de un futuro mejor. Clara, sorprendida y conmovida, se llevó la mano al corazón, sintiéndolo latir con fuerza contra su pecho. La incredulidad se mezclaba con una gratitud abrumadora.
miró a Fernando, sus ojos se encontraron con los suyos en un gesto silencioso de gratitud y aceptación. La responsabilidad era enorme, pero en ese momento, supo que no estaba sola. Con Fernando a su lado y el renovado apoyo de sus compañeros, estaba lista para liderar, para transformar el café en un lugar de bienvenida e innovación. Al marcharse Vicente, con su figura desvanecida y derrotada, Fernando y Clara se mantuvieron firmes como pilares de una nueva era. El café, con sus paredes que habían presenciado tanto sufrimiento como esperanza, era ahora un santuario de posibilidades. Y al ponerse el sol en el horizonte, pintando el cielo con colores de promesa y renovación, Clara sintió que este no era solo el final de un capítulo. Era el comienzo de su verdadero viaje. El escenario estaba preparado para nuevos desafíos, pero con la certeza de que juntos, todo era posible. El sol de la mañana se asomaba por los amplios ventanales del café, proyectando una luz dorada que parecía danzar sobre las mesas de madera. Clara estaba de pie tras el mostrador, respirando el profundo y reconfortante aroma de los granos recién molidos, que se mezclaba con el dulce aroma de las flores de jazmín que Fernando le había traído esa mañana. Dijo que las flores simbolizaban prosperidad y nuevos comienzos, y Clara no pudo evitar sonreír ante su consideración. Fernando se acercó. Sus manos callosas por el trabajo acariciaron suavemente la espalda de Clara mientras le susurraba al oído: «De verdad que lo vamos a lograr, ¿verdad?». Había una mezcla de emoción e incredulidad en su voz. Clara, sintiendo la reconfortante calidez de su tacto, lo miró con un brillo en los ojos, una mezcla de amor y determinación. «Sí, lo vamos a lograr, y es solo el principio», respondió con una voz llena de promesas. La cafetería estaba más concurrida que nunca. El tintineo de las tazas y las animadas conversaciones llenaban el espacio, creando una sinfonía de vida que antes parecía imposible. Amigos y familiares se habían reunido para celebrar la transformación de la cafetería, ahora un lugar de encuentro acogedor e innovador. Entre ellos estaba la hermana de Clara, Elena, quien siempre había creído en el potencial de su hermana. «Sabía que podías lograrlo, Clara». «Este lugar ahora es mágico», exclamó con los ojos brillantes de orgullo. Mientras Clara y Fernando recorrían la sala, saludando a cada invitado, Clara reflexionaba sobre el camino recorrido para llegar allí. Desde humillaciones públicas hasta victorias silenciosas, cada momento era un paso en la escalera que los conducía a la cima de la felicidad. Recordaba las noches de insomnio, los días en que dudaba de sí misma, y cómo, en todos esos momentos, Fernando estuvo a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional. Afuera, el cielo estaba despejado y una suave brisa traía el aroma de las flores al interior, como la bendición de la naturaleza para un nuevo comienzo. Roberto, un viejo amigo de Fernando, alzó una copa con la voz llena de emoción. «Por los nuevos comienzos y por el amor que transforma todo a tu alrededor». Todos aplaudieron y brindaron, mientras Clara y Fernando se miraban, con las manos entrelazadas en una silenciosa promesa de un futuro brillante. Sin embargo, en el fondo, Clara no podía evitar preguntarse sobre los desafíos que aún le aguardaban. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero ahora, más que nunca, estaba lista para afrontarlos. Había una fuerza renovada en su interior, un fuego que Fernando había ayudado a encender, y que estaba decidida a mantener vivo. Mientras la celebración continuaba, Clara se permitió un momento de reflexión. «¿Y si el futuro nos sorprende de nuevo?», pensó, con una punzada de aprensión mezclada con emoción. Esto era solo el principio, y a pesar de las incertidumbres, una cosa era segura: con amor, valentía y determinación, podrían capear cualquier tormenta. Y así, con el corazón lleno de esperanza, Clara y Fernando se prepararon para los siguientes capítulos de su historia juntos. Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te gustó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.